Doctor, buenos días. Compañero, buenos días. El tema del día de hoy es Salmonelosis. la salmonelosis humana es una enfermedad infectocontagiosa producida por enterobacterias del género Salmonella. Comprende un conjunto de cuadros clínicos cuya principal manifestación es la gastroenteritis aguda, una de las intoxicaciones alimentarias más comunes causadas por agua y alimentos contaminados. Como antecedente histórico, Mary Malone, Más conocida como María tifoidea o María la tifosa. Fue la primera persona en los Estados Unidos a la que se identificó como un portador sano de los patógenos asociados en la fiebre tifoidea. Se presume que infectó a 53 personas, 3 de los cuales murieron en el transcurso de su carrera como cocinera. Fue puesta en cuarentena en 2 ocasiones por las autoridades de salud pública y murió después de casi 3 décadas en cuarentena total. Etiología. la salmonelosis es un conjunto de enfermedades producidas por el género microbiano Salmonella. No todas las especies, cepas o serotipos reconocidos tienen igual potencial patogénico. Los principales agentes etiológicos corresponden a Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. Son bacilos gram negativos anaerobios facultativos de la familia Enterobacteriaceae. Se encuentran fundamentalmente asociados a la flora intestinal y por ello a aguas y alimentos que hayan contacto con material fecal. Producen grandes cantidades de gas durante la fermentación de azúcares y llevan a cabo una fermentación ácida mixta, produciendo gran cantidad de productos ácidos y gases. El principal reservorio de la salmonela es el tracto intestinal de aves domésticas y silvestres. Destacan especialmente gaviotas, palomas, pavos, patos, loros y aves costeras. Patogenia. Su patogenia comienza con la ingestión del inóculo. Si el inóculo es suficientemente grande, superará la barrera gástrica que supone el pH ácido. El patógeno logra atravesar la barrera intestinal y es fagocitado a nivel de las placas de Peyer. Su protección frente a polimorfonucleares, sistema del complemento e inmunoglobulinas le permite diseminarse linfáticamente y colonizar los territorios del sistema retículo endotelial. Comenzará entonces a multiplicarse y a aumentar en número, llegando a producir la necrosis de las placas de Peyer. Fiebre tifoidea y paratifoidea. El agente causal de la fiebre tifoidea y paratifoidea es la Salmonella typhi o Salmonella paratyphi, tipos A, B y C, que causan cuadros más leves. Se adquiere procedente de otro enfermo o de un portador asintomático mediante alimentos o agua contaminadas. Su prevalencia es baja en Europa y más alta en los países del tercer mundo, en los que hay 17 millones de casos al año, 6.000 de los cuales acaban en defunción. Son especialmente susceptibles los niños menores de 1 año. Actualmente están apareciendo resistencias al tratamiento, lo cual complica considerablemente la curación. El tiempo de incubación de la enfermedad varía de 3 a 21 días, dependiendo del inóculo, de la edad, de la salud y de otras características del paciente. Signos y síntomas. Aparecen escalofríos, cefalea, náuseas, anorexia, tos y diarrea o estreñimiento. La fiebre es prolongada y varía de 38.5 a 40 grados centígrados. Entre un 20 y un 40% de los casos presentan dolor abdominal. La roceola tifoidea aparece durante la primera semana y dura de 2 a 5 días. Su aspecto es de máculo-pápulas color salmón, que en un cultivo serán positivas para salmonela. En ocasiones también podemos encontrar hepatoesplenomegalia, epistaxis, bradicardia relativa e incluso delirios. Recogen objetos imaginarios y coma. Complicaciones.
Se dan durante la tercera y cuarta semana, sobre todo si no se trata la enfermedad. Las más frecuentes son las perforaciones intestinales y las endorragias. Otras menos más habituales que también pueden aparecer son abscesos, endocarditis, osteomielitis, meningitis o hepatitis. Aproximadamente el 1.5% serán portadores crónicos. El cultivo en orina o en heces será positivo hasta un año después. Esto es más frecuente en mujeres y se asocia también a otras patologías como las neoplasias gastrointestinales y la colelitiasis. Salmonelosis no tifoidea. Los agentes causales más frecuentes son Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. Su prevalencia aumenta considerablemente en verano, especialmente en ancianos, niños e inmunodeprimidos. También reviste mayor gravedad cuando coexiste con otras enfermedades con otros patógenos como la Bartonella, la malaria o los parásitos. Sus reservorios principales son los animales, entre los cuales destacan los reptiles, las mascotas, gatos y perros sobre todo, y diversas aves. Su transmisión depende fundamentalmente de productos contaminados, como por ejemplo los huevos. Salmonella enteritidis infecta de 1 de cada 20.000, que al ser empleados en tortillas, mayonesas y otros productos, provocan el 80% de las gastroenteritis agudas. Signos y síntomas. El signo más representativo es la diarrea. Es indistinguible de otras gastroenteritis agudas, bacterianas o víricas. Cursa con vómitos y náuseas. Las diarreas se producen de 6 a 48 horas después de la ingesta contaminada. La diarrea es poco voluminosa y no es hemorrágica. Habrá fiebre de 38-39 grados centígrados y en ocasiones dolor abdominal que puede manifestarse con la clínica de una pseudoapendicitis o de una enfermedad inflamatoria intestinal. La gastroenteritis es autolimitada de 3 a 7 días y la fiebre remite en unas 72 horas. Los coprocultivos serán positivos durante 4 y 5 semanas. El 1% de los pacientes quedará como portadores crónicos. Complicaciones. La salmonela tiene cierta preferencia por los vasos. De hecho, un 5% de los hemocultivos darán positivo. Esto indica una bacteriemia, que deberá tratarse con antibióticos. Normalmente esto se relaciona con Salmonella cholera suis o con Salmonella Dublin. Tendremos complicaciones vasculares como endoarteritis. Se sospecha cuando más del 50% de los hemocultivos son positivos. Endocarditis. Si existe una valvulopatía previa, no es infrecuente. Arteritis. En pacientes con prótesis, con bypass o con placas de ateroma. Factores predisponentes a las infecciones por salmonela. Dentro de los factores encontramos dos, gastrointestinales y sistémicos. Como gastrointestinales se clasificarán en acloridria, uso previo de antibióticos, medicamentos que disminuyen la motilidad. Como sistémicos encontramos SIDA, linfomas, sobrecarga de hierro, lupus eritematoso sistémico, uso de corticoides, trasplante de órganos, deficiencias congénitas de interferón y de interleuquina 12 o sus receptores, chistosomiasis. Infecciones localizadas por salmonelas. artritis. Suelen ser muy raras, pero ocurren. Puede afectar a cualquiera y es debido a ciertas complicaciones después de una infección gastrointestinal por la salmonela. La Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritidis. Suele ocasionar las artritis. Los síntomas son dolores articulares en la zona afectada, aparte de síntomas gastrointestinales. Pueden ser en los pies, en el hombro, en la rodilla, en cualquier articulación. Estas bacterias suelen causar la artritis reactiva. Meningitis.
Puede ser muy peligrosa. Suele afectar a los bebés que han nacido prematuramente o que tienen un problema debido al peso o problemas con las defensas de su cuerpo. Es ocasionada por una salmonela específica, la Salmonella Russislau, que trata de una zoonosis a partir de lagartos, por lo que aquellos que haya bebés o madres embarazadas tienen lagartos como mascotas, tienen la obligación de no acercarse a ellos. Esto también vale para menores de 5 años y personas con problemas en las defensas, el SIDA por ejemplo. Osteomielitis. Suele ocurrir en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, el lupus y otras que pueden acarrear problemas a las defensas. También traumatismos óseos, fracturas abiertas y pueden ocasionar una osteomielitis. Pero a veces no es debido a la salmonela, por eso es raro. Los síntomas, los mismos de las osteomielitis infecciosas: dolor en la zona del hueso afectado, fiebre y anemia. Esta infección localizada es debido a una complicación anterior de una infección gastrointestinal, por lo que puede presentar a veces síntomas de salmonelosis o de la fiebre tifoidea. Neumonía. Las neumonías pueden ser ocasionadas también por salmonelas. La Salmonella enteriditis puede ser la bacteria causante y suele ser por vía linfática. A veces no ocasiona síntomas gastrointestinales. Aquellos que tienen cáncer de pulmón es un factor de riesgo para una infección como esta. Suele haber muchos abscesos en el parénquima pulmonar y suelen ser muy graves. Tratamiento prehospitalario. El objetivo debe ser mantener al paciente en reposo con hidratación y un equilibrio hidroelectrolítico adecuados, lo cual puede hacerse vía oral. No administrarse aspirina por el riesgo de producir hipotermia profunda o hipotensión. Para el control de la fiebre se aconseja utilizar acetaminofén. El uso de antidiarreicos debe hacerse con cautela, pues la falta de motilidad intestinal puede llevar a una perforación intestinal. Se debe evitar la administración de laxantes y enemas. Profilaxis y control. Para prevenir y facilitar la cura de esta enfermedad, es fundamental impedir el abuso de los antibióticos que existe actualmente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha tomado diversas directrices para impedir la expansión de cepas resistentes a antibióticos, a través de las siguientes medidas. 1. Control de las aves reproductoras. 2. Control microbiológico de alimentos y agua. 3. Control de la producción avícola y su ambiente. También deben recibir tratamiento los animales, sobre todo los bovinos, principalmente ya que son un reservorio de la Salmonella typhimurium. Es muy importante vigilar también la industria alimentaria durante toda la cadena reproductiva, incluida la manipulación de la materia prima y del producto final. Los productos lácteos deberán ser controlados estrictamente y someterse a pasteurización antes del consumo humano. Es una enfermedad de declaración obligatoria, lo cual contribuye a detectar los casos a tiempo antes de que se presenten epidemias. Gracias por su atención.